Dios le bendiga, amada iglesia. Señor le bendiga más. Hermanos, yo quiero invitarles a todo el que les sea posible que se ponga sobre sus pies. Vamos a leer unos textos en la palabra del Señor que estaremos meditando en esta mañana. Si usted tiene su Biblia a mano, busque el Evangelio según Lucas, capítulo 10, verso 25 en adelante. Evangelio según Lucas, capítulo 10, verso 25 en adelante. Si usted no tiene una Biblia a mano, pues aquí arriba pues, los versos estarán siendo proyectados. Y leemos la palabra en el nombre del Señor. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, esto es Jesús diciéndole a ese intérprete de la ley: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo descendió un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Acompáñame un minuto en oración. Gracias, Padre, te damos por tu palabra. Señor, rogamos que tu Espíritu Santo la use para traer un despertar en nuestras mentes y en nuestros corazones, lo que nos lleve, oh Señor, a hacer lo que Jesús nos dice. Como le dijo a este intérprete de la ley: ve y haz lo mismo. Señor, haz esta obra en nosotros en esta mañana. Trae, oh Dios, claridad a nuestros ojos espirituales, pero también, oh Señor, por la obra de tu Espíritu, trae convencimiento de pecado a los amigos y a las visitas que tenemos presentes, los cuales son muy preciados, y queremos, Señor, que ellos escuchen el Evangelio y que sus ojos sean abiertos y puedan responder por medio de la fe en Jesucristo. En Cristo Jesús te pedimos esto y te damos muchas gracias. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Era un diciembre, hermanos, del año 1938. Nicholas Winton, un joven británico, o sea, de Gran Bretaña o del Reino Unido, llevaba una vida cómoda viviendo en Londres. Y a su corta edad era un joven trabajador muy próspero. Y como en cada diciembre, como en cada Navidad, él tenía planeado irse de vacaciones a Suiza. Pero todo cambió cuando antes de partir a sus vacaciones, su amigo Martin se apareció en su casa sin avisar, porque tenía algo muy importante que informarle. Martin le dijo a Nicolás y le insistió que tenía que visitar a Checoslovaquia.
para ese momento, para ponerle un poco de contexto, el país de Checoslovaquia estaba entrando en una profunda crisis política y humanitaria porque estaba cada vez más creciente el grupo de los nazis liderado por Adolf Hitler. Entonces Martin le insiste y le dice a Nicolás, tú tienes que venir a Checoslovaquia y ver lo que está sucediendo. Fueron esa mañana, se sentaron en una pequeña cafetería y Nicolás escuchaba a su amigo quien le hablaba con mucha urgencia diciéndole, Nicolás, tú tienes que verlo con tus propios ojos. Miles de judíos, familias enteras atrapadas en campos de refugiados. No hay comida, no hay esperanza, están todos perdidos. Muchos recordarán o habrán leído o escuchado en la historia que Adolf Hitler fue muy cruel con los judíos específicamente. Se estima que millones de judíos murieron por sus políticas y de la mano de sus tropas. Así que luego de esta conversación de Nicolás y Martin, ellos inmediatamente toman un tren desde Londres a Checoslovaquia. Y y unas horas después, en la tarde, al llegar a la capital de este país que se llama Praga, Nicolás se hospeda en el primer hotel que encuentra e inmediatamente sale con Martin a ver la realidad que Martin le había narrado. Él vio con sus propios ojos la amenaza y la persecución contra los judíos. Miles de familias que vivían en condiciones inhumanas, niños con las miradas vacías y temblando de frío y de hambre porque no sabían si ese día iban a tener algún bocado en su boca. Después de este recorrido de Nicolás junto a su amigo, Nicolás regresa a su hotel y al trancarse en su habitación lloró y supo que no podía ver solamente esta situación. Algo él tenía que hacer. Hoy en día, mis hermanos, tristemente, vivimos en una sociedad de indiferentes. Hemos perdido nosotros hoy el sentido de todo asombro. Pasa un accidente y lo primero que nosotros vemos es que en vez de las personas socorrer a quien está herido, ¿qué es lo que pasa? De una vez, hay que tener la primicia en la mano. El herido se puede quedar para después. Tenemos la idea de que decimos que tenemos suficientes problemas para ocuparnos de otro. Ya mi vida de por sí es un problema, dice mucha gente, para yo ocuparme de otro. Y muchos que estamos llamados a ser sal y luz en esta tierra, nuestra sal se ha desvanecido, ya no sala, y la luz la hemos puesto debajo de un almud, porque predicamos y confesamos el amor por el Dios verdadero, pero en la práctica muchas veces ese amor no se ve. Al igual que el sentimiento que sobrecogió a Nicolás, yo he orado esta mañana, hermanos, para que el Espíritu Santo ponga en cada uno de nosotros ese mismo sentimiento. Algo hay que hacer. Algo hay que hacer. Y en esta historia conocida como el buen samaritano, una historia que creo que la mayoría hemos escuchado, hemos leído o hemos visto hasta en algún video. Esta historia que vamos a compartir, hermanos, hay una verdad que esta parábola nos enseña y quiero que guardemos en nuestra mente y corazón. Y esa verdad es que el amor a Dios nos mueve a tener misericordia del prójimo. Sencillo, el amor a Dios nos mueve a tener misericordia del prójimo. Y quiero compartir con ustedes dos razones por qué el amor de Dios, el amor a Dios nos mueve a tener misericordia del prójimo. Así que en primer lugar, hermanos, porque el amor a Dios es el centro de toda la ley. El amor a Dios es el centro de toda la ley. Miren lo que dice el versículo 25 nuevamente. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo a Jesús para probarle: Maestro,
¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Aunque no hay un contexto claro de lo que dio origen a esta pregunta, por lo que se lee en los versículos anteriores, parece ser que Jesús estaba enseñando a la gente y a sus discípulos cómo era su costumbre. De hecho, unos versículos antes, en el versículo número 21, nos dice que en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Parece ser que cuando Jesús había acabado su discurso y estaba por marcharse, alguien del público se levanta para tenderle una trampa y para probarlo en medio de toda la multitud. Y la pregunta de este hombre, hermanos, aunque parece ser una pregunta noble, una pregunta llena de interés, lo que busca es dejar a Jesús en ridículo en pleno público. Esta no es la primera vez que un intérprete de la ley, dígase, o un fariseo o un escriba, quienes eran los expertos en la ley, intentaban lanzar preguntas trampas a Jesús para que, si respondía mal, tener un motivo de qué acusarlo ante las autoridades. De modo que Jesús está muy familiarizado con esta clase de preguntas y tiene la forma perfecta de responderlas. Quien le pregunta, como dice el texto, es un intérprete de la ley. Es decir, no es una persona común. No fue una persona común que se levantó de la multitud a hacerle esta pregunta a Jesús con una intención sincera, sino que es alguien que conoce perfectamente la ley de Moisés, a los que los judíos llamaban la ley o la ley de Moisés era al Pentateuco. Y si esa palabra te parece extraña, mi amigo, el Pentateuco no son más que los primeros 5 libros de la Biblia. Dígase Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Ese es el Pentateuco. Y esto es lo que era conocido como la ley. Así que este experto de la ley es quien lanza esta pregunta a Jesús. ¿De qué manera, maestro, yo heredaré la vida eterna? ¿Qué yo tengo que hacer? Esta clase de personas, por lo regular, eran orgullosos y entendían que a través de sus propias obras podían obtener la vida eterna. Así que Jesús, conociendo la intención detrás de la pregunta, le dice en el versículo 26, tú eres un intérprete de la ley. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees o cómo lees? Dicen por ahí hoy en día que una pregunta no se puede responder con otra pregunta. Pero Jesús, en vez de responderle directamente, le hace una contrapregunta, porque Jesús sabe que la intención de este hombre no es una buena intención, no es una intención sana. Si quien le está preguntando es un experto de la ley, es evidente que debe responderse él solito su interrogante. Y uno puede imaginar tal vez la tensión de ese momento. Tenemos a Jesús ahí, tal vez junto a sus discípulos porque estaban por marcharse, la multitud que todavía no se ha dispersado, y este hombre preguntándole al maestro, ¿qué cosa voy a hacer para heredar la vida eterna? Al Jesús decirle cómo lee, lo que Jesús le estaba diciendo, dime qué tú interpretas de la ley. Como tú eres un experto, según lo que tú entiendes y conoces, ¿cuál es tu interpretación para esta pregunta que tú me estás haciendo? Hay otro episodio que se narra en el Evangelio de Mateo capítulo 22. Y Jesús está respondiendo otras preguntas hechas también por los líderes religiosos de la época. Y una de ellas fue, y esto se narra en los versículos del 36 al 40 de Mateo 22. Miren qué pregunta le hicieron a Jesús, en este caso los fariseos. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende
toda la ley y los profetas. Cuando yo estaba en el colegio, y de seguro cuando también usted estaba en el colegio o en la escuela, yo recuerdo que a veces dejaban una tarea de hacer un resumen, ya sea de un artículo o de algunas páginas de un libro de sociales o de lengua española, de la página tal a la página tal, hágame un resumen. Y yo astutamente, para hacer mi resumen, tomaba el primer párrafo del artículo, buscaba un párrafo que estaba en el medio y luego buscaba uno que estaba al final, resumido. Pero Jesús resume todavía de una manera aún más magistral. Jesús solo toma 2 versículos de toda la ley que se encuentran, uno en Deuteronomio capítulo 6 versículo 5 y el otro en Levítico capítulo 19 versículo 18. Y es interesante, hermanos, que el intérprete al que Jesús le hace la contrapregunta procede a responderle de la misma manera en como Jesús lo hizo en aquella ocasión. El intérprete le responde, aquel respondiendo dijo, verso 27, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Bingo, respuesta correcta. Y el Señor lo dice, versículo 28, bien has respondido. La respuesta es correcta y el Señor la confirma. Si alguien puede cumplir a la perfección, sin lugar a duda que heredará la vida eterna. Si alguien puede cumplir a la perfección el amar a Dios sobre todas las cosas y el amar a su prójimo como a sí mismo, Jesús le dice, verdaderamente tú podrás heredar la vida eterna. Y Jesús añade, haz esto y vivirás, haciendo alusión a un versículo que también estaba en la ley, en Levítico 18, versículo 5, el cual dice que si el hombre cumple todos los mandamientos de Dios, haciendo eso vivirá. Y Jesús hace alusión a ese versículo, haz esto y vivirás. Si alguien quiere salvarse y heredar la vida eterna por medio de la ley, hermanos y amigos, es sumamente fácil. Amar a Dios y a su prójimo desde su nacimiento hasta su muerte. Sumamente fácil. El problema está en que eso es imposible. Y no es porque la ley sea mala, porque al contrario, la palabra dice que la ley es santa, justa y buena. Sino es imposible porque el pecado que está en nosotros nos lleva a fallarle a Dios continuamente y también a nuestro prójimo. Por lo tanto, es imposible heredar la vida eterna cumpliendo la ley. No hay forma humana en que podamos cumplir con eso y necesitamos entonces pedirle ayuda a Dios mismo. Necesitamos, hermanos, a alguien que no tenga pecado, a alguien que sí verdaderamente pueda amar a Dios y al prójimo desde su nacimiento hasta su muerte. Y si aquí hay alguien así, me gustaría que levante la mano. Por eso Dios se encarnó en la persona de Jesucristo para cumplir perfectamente la ley a favor tuyo y a favor mío, mi hermano. Porque para nosotros es imposible y a través de la fe en Él, en Cristo, sí podemos tener vida eterna. Lo que este intérprete de la ley estaba buscando, sí se puede obtener, pero no de la forma que él quería obtenerla, sino a través de la fe. Como nos dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Un comentarista agregó lo siguiente acerca de la pregunta, acerca de la respuesta del intérprete. Y dice y agrega esto: la respuesta del intérprete de la ley era enteramente correcta. Lo que faltaba era discernimiento espiritual para aplicar este principio a su vida. Por lo tanto, ese intérprete algo tenía que hacer. No basta, mis hermanos, con conocer la doctrina correcta.
si no se vive. Muchas veces tenemos la mente llena de Biblia y eso es bueno. Es bueno conocer la palabra de Dios, pero ese mismo conocimiento debe de llevarnos a la acción conforme al carácter de ese Dios que conocemos. El joven Nicolás fue criado en una familia cristiana. Sus padres eran cristianos anglicanos devotos. Y él no era político, no era militar, no tenía ningún cargo en el gobierno de su país. Era un simple trabajador de clase media alta. Pero cuando esa misma tarde junto a su amigo visitó los campos de refugiados y vio a los niños judíos con miradas vacías, temblando de frío, supo que no podía irse sin hacer algo. Así que llega a su hotel y luego de derramarse en lágrimas, toma el teléfono del hotel, llama a su madre que se encontraba en Londres y le contó todo lo que había visto. Nicolás, su madre y su amigo Martin, junto a otros colaboradores, en cuestión de 3 meses, idearon un plan muy arriesgado. Recordemos, esto pasó en diciembre. Ellos tuvieron desde enero hasta marzo para idear un plan. Algo había que hacer. Y los padres judíos, mis hermanos, con tal de que sus niños no murieran juntamente con ellos, eran capaces de dar a sus hijos en adopción. De dar a sus hijos a otra familia donde pudieran sobrevivir, donde pudieran tener vida. Nicolás y su madre lograron convencer a cientos de familias en Londres que recibieran a niños judíos en adopción. Así que organizaron rifas para recaudar fondos, tocaron puertas, se escribieron artículos en los periódicos hablando de la situación y cuando no podían conseguir algún documento de un niño judío para poder llevarlo en adopción, Nicolás no dudó en falsificarlo. Su esfuerzo, mis hermanos, dio frutos. Luego de este plan que duró entre enero y marzo, de marzo hasta agosto del año 1939, Nicolás organizó 8 trenes que llevaron niños judíos desde Praga hasta Londres. Un total, mis hermanos, de 669 niños. Y un mes después inició la Segunda Guerra Mundial. Un mes después de él haber llevado 669 vidas a un nuevo hogar para que pudieran sobrevivir. Todo esto movido simple y llanamente por amor, para salvar y ayudar a aquellos que él había visto. Este hombre, mis hermanos, estuvo dispuesto a dejar sus vacaciones a un lado. El hombre se iba de vacaciones. Probablemente si su amigo llega un poco tarde o al otro día no lo encuentra. El hombre se iba de vacaciones y estuvo dispuesto a dejar sus vacaciones a un lado, invertir su dinero y su tiempo sin esperar nada a cambio, porque vio el dolor y sintió ese dolor que estaba viendo. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que vimos a nuestro prójimo y verdaderamente nos dolió ver la situación por la que estaba pasando? Respondámonos sinceramente. ¿De qué manera estoy yo mostrando amor a mi prójimo en mi vida cotidiana? Estoy más enfocado en discutir sobre la fe, sobre las doctrinas como el intérprete de la ley, que en vivir esas doctrinas y esa fe con amor y acción. Pero hay una segunda razón que el pasaje nos muestra para enseñarnos por qué el amor a Dios nos mueve a tener misericordia del prójimo. Ya hemos visto que el amor a Dios es el centro de toda la ley. En segundo lugar, porque el amor a Dios se refleja en nuestras acciones. Hay unos versos muy interesantes que están en Santiago capítulo 2, que dice, ¿tú crees que Dios es uno? Escribiendo a los hermanos, ¿tú crees que Dios es uno? Bien hace, los demonios también creen y tiemblan. Y la conclusión de Santiago es
que la fe sin obras es una fe muerta. O sea, el hecho de tú tener un conocimiento correcto, pero ese conocimiento no te lleva a obrar a favor de tus hermanos, a favor de la sociedad, a favor de los que te rodean, muy probablemente esa fe es muerta. Como ya hemos dicho, el intérprete de la ley respondió intelectualmente de manera correcta a la pregunta que Jesús le hizo. No obstante, parece ser que el hombre no tenía claro un aspecto de esta respuesta que él mismo había dado. Si bien él sabe quién es su Dios, si bien él sabe que la palabra, la ley lo manda a amar a Dios sobre todas las cosas, parece que este hombre no sabe a qué se refiere la ley cuando dice amar al prójimo. Por lo que en el versículo 29 nos dice lo siguiente: pero él, el intérprete de la ley, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Para los fariseos y escribas, el prójimo era otro israelita puro, otro israelita descendiente directamente de Abraham y que no se había mezclado con ninguna otra nación. Pero había un grupo mucho más cerrado de escribas y fariseos que decían que para ellos su prójimo era otro fariseo, otro que piensa igual a mí, otro que cree lo mismo que yo creo. Ese es mi prójimo. Dice el comentarista llamado William Hendrickson que para este grupo de fariseos más cerrado, todo aquel que no perteneciera a su pequeño grupo era considerado como un hijo de las tinieblas y había que odiarlo. Por eso es que Jesús en diferentes ocasiones llama a los fariseos y escribas como hipócritas, generación de víboras, porque creían en su mente una cosa, pero en su accionar hacían otra cosa totalmente diferente. No sabemos a cuál clase o a cuál grupo de fariseos pertenecía este hombre que está hablando con Jesús, pero lo que sí es evidente que como él había respondido la primera pregunta bien, le hace esta nueva pregunta a Jesús para validarse a sí mismo y demostrar que él tiene la vida eterna ganada. Porque el texto lo dice, el hombre para justificarse a sí mismo. Porque él pensaba que Jesús le iba a decir: mira, tu prójimo es tu grupo, tu prójimo es tu pueblo. Pero la respuesta que Jesús le va a dar provocará que toda confianza en este hombre se destruya. Y miren lo que Jesús le responde con una parábola. Esta es una historia que probablemente sucedió, pero Jesús aquí la cuenta a modo de parábola. Versículo 30. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió, y presten atención hermanos en los personajes. Primer personaje: descendió un sacerdote por el camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, el segundo personaje: descendió un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano, el tercer personaje, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Jesús habla de un hombre que descendía de Jerusalén. Jerusalén es una ciudad que está situada en una parte alta, dígase a unos 900 metros por encima del nivel del mar. Entonces este hombre descendía de Jerusalén a otra ciudad que quedaba a unos 30 kilómetros aproximadamente, llamada Jericó, que estaba pues en una parte evidentemente más baja con relación a la altitud sobre el nivel del mar.
Así que este camino de Jerusalén a Jericó era muy peligroso, mis hermanos, por dos razones. Primero, era un camino montañoso y en muy malas condiciones. Era un camino muy empinado, por lo que una persona podía hasta tropezar y darse un buen golpe. Pero la segunda razón es que este camino de Jerusalén a Jericó era usado por ladrones, porque había muchos lugares que habían cuevas y habían lugares donde los ladrones, los asaltantes, se escondían para atrapar desprevenido a cualquier caminante que vendría descendiendo de Jerusalén hacia Jericó. Así que este hombre que viajaba solo fue atacado, por estos bandidos, por estos ladrones, como le llama en la parábola. Probablemente el hombre intentó huir, pero eran varios ladrones. Fue en vano todo el esfuerzo que él pudo haber hecho. Lo despojaron de todo lo que llevaba consigo. Si el hombre venía descendiendo probablemente en un burro, que era la forma más común de andar en aquellos tiempos, hasta el pobre burro le llevaron al hombre. Le quitaron todo, su dinero, si tenía alguna propiedad, si tenía algún artículo de valor, se lo quitaron. Y probablemente le llevaron hasta la ropa, porque la ropa en aquel momento era algo muy costoso y muy preciado. Es similar, yo no sé si usted ha visto, cuando en las redes sociales queda captado en cámara un atraco. Cómo llegan estos delincuentes en 2 o 3 motores, 6 o 7 delincuentes, rodean a un pobre indefenso que va caminando o que va en otro vehículo o que va en otro motor. Lo maltratan, le quitan todo y muchas veces le dan hasta un tiro de gracia. Este hombre de la parábola está golpeado, con moretones en la cara, con su boca y su nariz que están sangrando a causa de los golpes, sin fuerza tan siquiera para ponerse de pie. Y está tirado en el pavimento, como dice el texto, como un moribundo, vociferando con su débil voz: ayúdenme, alguien puede ayudarme. Y con solo uno leer estos versos, hermanos, uno se puede hacer una imagen mental bastante real del estado crítico en que se encuentra este hombre. Y este hombre entonces levanta su mirada y a lo lejos ve que alguien viene caminando. Y a medida que se va acercando, nota que es un sacerdote. Por fin alguien lo va a ayudar. Pero el sacerdote lo ve, voltea la mirada y sigue su camino. La ciudad de Jericó era habitada por muchos sacerdotes y levitas. Los sacerdotes eran aquellos encargados de ofrecer los sacrificios en el templo de Jerusalén y estaban llamados a ser una especie de mediador, de intercesor entre Dios y los hombres. Así que esta era una ocasión ideal para que este sacerdote prestara socorro a este pobre hombre moribundo. Pero parece que el sacerdote iba muy cansado. Tal vez había tenido una semana muy ajetreada en el templo, sirviendo, ofreciendo sacrificios y holocaustos, y él quería llegar simplemente a su casa para tomar un descanso. Pero también parece que este sacerdote había olvidado que Dios había dicho que misericordia quiero y no sacrificio, como nos dice en Oseas capítulo 6, versículo 6. Así que el sacerdote mira al hombre, porque el texto lo dice, el sacerdote lo ve, no fue que pasó y no se dio cuenta que había algo, no, el sacerdote lo ve, pero su rostro se endureció, desvió la mirada y cruzó al otro lado del camino, apresurando su paso, como si no hubiera visto nada. Poco después, aparece otro viajero, y en este caso era un levita.
Un hombre dedicado a la ley de Dios y al servicio en el templo también de Jerusalén. Los levitas eran aquellos que asistían a los sacerdotes con diferentes tareas que se mencionan específicamente en Levítico. Habían tareas que ellos tenían que hacer y este era su trabajo, eran servidores del templo. Este hombre moribundo levanta su mirada con una nueva esperanza de que este caminante sí se detendrá y por lo menos le dará un poco de agua y lavará sus heridas. El sacerdote había pasado lejos del moribundo. Probablemente dirá él, no me voy a contaminar con este hombre que está muerto ya. Pero este levita, dice el texto, se acercó un poco más. Y el moribundo ve en el levita su salvación. Dice, tal vez pensó, este sí me va a ayudar. Pero el levita, al verlo de cerca, también voltea su mirada y sigue su camino como si nada había pasado. Como si no hubiera visto nada. Es como cuando uno va por la calle caminando y algo a uno le llama la atención y uno se acerca. Y ya, como era para satisfacer nuestra curiosidad simplemente. Y seguimos de largo. Así mismo hizo el levita. Se acercó un poco más que el sacerdote, pero luego de ver lo que estaba sucediendo con ese hombre moribundo, siguió de largo. Muchos de nosotros, hermanos, hemos sido ese sacerdote y ese levita. Hemos visto la necesidad. Hemos sabido o nos hemos enterado de algún problema de un vecino, de un compañero de trabajo o de la universidad o hasta de un familiar y pudiendo hacer algo en concreto, no hacemos nada más que orar. Y orar es importante, no quiero decir que no sea importante. Pero cuando podemos hacer algo para ayudar a una persona, orar no es suficiente. Escúcheme bien, mi hermano. Si está en usted la posibilidad de hacer algo para ayudar a una persona, ya sea un hermano, un vecino o un familiar, orar no es suficiente. Orar no es suficiente. Iglesia, hasta que no comprendamos que somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, seguirá habiendo muchos sacerdotes y levitas de este tipo en medio de nosotros. Somos el cuerpo de Cristo. Y eso quiere decir que el milagro o la ayuda que una persona está necesitando probablemente debe de llegar a través de ti y de mí, porque el amor a Dios debe de movernos a tener misericordia del prójimo. Probablemente el milagro que ese hermano, que ese vecino, que ese familiar, que ese compañero de trabajo está esperando, o la ayuda que está esperando, es a través de ti y de mí que debe de llegar. Claro, oramos por esa necesidad. Es importante, pero si podemos hacer algo más en concreto, a eso es que Dios nos está llamando. Hace unos días, yo estaba en un lugar de comida, comprando mi almuerzo, porque mi esposa no estaba en casa, y a mi derecha, como a unos 3 metros, había una joven con un niño en sus piernas, comiendo frente a otra joven, aparentemente eran amigas. Y de repente yo escucho que el niño comienza a toser, una tosecita normal, como a cualquier niño le sucede. Pero el niño continúa tosiendo, y la amiga que está enfrente le dice a la joven que tiene el niño, oye, dale agua y bríncalo porque se va a ahogar. Y parece, hermanos, que en ese momento la madre se turbó o no supo reaccionar, y cuando yo me percato de la situación, le digo a la madre, mira, préstame el niño, porque uno ha visto videitos en YouTube, préstame el niño, y lo pongo en una posición que uno recuerda ahí, mira, lo pongo así en una posición que pueda expulsar, porque aparentemente se ve atragantado con un pedazo de pollo, un niño como de 7 meses. Y le digo, mira, préstame el niño, y ella me lo presta, o sea, me lo da como toma. Y yo lo pongo en una posición y le doy unas palmaditas, unos segundos, y esos segundos parecieron un minuto, hermano, pero fueron como 10 segundos. Y por fin el niño pudo expulsar
eso que lo estaba atorando, que era un pedazo de pollo, como ya le mencioné. Y yo digo esto, hermano, porque yo estoy convencido que muchas veces Dios nos pone en momentos específicos o en algunos lugares simplemente para Él manifestar su misericordia a través de nosotros. Simplemente por eso. Yo no digo esto porque yo sea un rescatista o un salvavidas. Simplemente porque Dios a veces nos pone en un lugar específico, en un momento específico, para manifestar su misericordia a través de nosotros, porque dice la palabra que Él es quien produce el hacer como el querer por su buena voluntad. Es Dios. Permítame contarle otra historia que también es real. En 1973, el Seminario Teológico de Princeton, un grupo de estudiantes de teología se preparaban para hacer lo que parecía una tarea sencilla. A ellos le habían asignado una tarea: predicar un sermón acerca de este pasaje que estamos viendo, del buen samaritano. Y cada uno de ellos había estudiado a fondo el pasaje, analizando el significado, el contexto, el griego, el hebreo, el arameo, todos los idiomas originales, analizando acerca de la misericordia y reflexionando acerca del amor al prójimo. El profesor le explicó cómo iba a ser la dinámica de esta prueba, que era muy sencilla. En unos minutos, cada estudiante debía cruzar al otro edificio del campus. Ustedes saben que las universidades son inmensas, y más en Estados Unidos. Debía cruzar al otro extremo del campus, donde presentarían su mensaje ante un jurado. Pero antes de salir, les dio diferentes instrucciones. A algunos le dijo: miren, ustedes tienen mucho tiempo para preparar su mensaje. A otros le dijo: no, miren, ustedes tienen que tener ese mensaje listo para mañana. A uno le dio mucho tiempo, a otro les dio poco tiempo. Sucede y acontece que mientras los estudiantes caminaban hacia el otro lado del campus, muchos de ellos se encontraron con una persona, o con una escena, mejor dicho, inesperada. Un hombre en medio de la universidad estaba tirado en el suelo, encorvado, tosiendo y gimiendo mucho a causa del dolor. Este hombre se veía débil, como si realmente necesitara ayuda. Y uno tras otros, los jóvenes pasaban junto a él. Algunos miraban a este hombre con curiosidad, pero recordaban: yo voy tarde, yo tengo que presentar un sermón, tengo una tarea pendiente que entregar. Algunos lo miraban, pero la mayoría simplemente siguió su camino. Lo irónico es que iban camino al otro lado del campus, donde iban a predicar acerca del buen samaritano. Al llegar al otro edificio, el profesor los estaba esperando y les reveló la verdad. El hombre tirado en el suelo, el cual ellos vieron, todos los que iban caminando, era parte de un experimento. La prueba no era el sermón, sino su reacción ante una necesidad real. Casi ninguno de los estudiantes, de hecho muy poco, creo que unos 6 o 7 estudiantes, realmente ayudó o brindó algún tipo de ayuda al hombre. Y especialmente aquellos que iban más apurados a su prueba, la urgencia los llevó a ignorar por completo la oportunidad de vivir lo que ellos estaban a punto de ir a predicar. Y la moraleja de esta historia, mis hermanos, es: la misericordia no es una doctrina que se estudia, es una decisión que se toma en el camino. Es una decisión que se toma en el camino. Precisamente en el camino aún se encuentra este moribundo de la parábola. Pasó el sacerdote, de largo. Pasó el levita, de largo. Este hombre, al borde de perder el conocimiento, ve nuevamente a lo lejos otro caminante que viene acercándose. Y al verlo un poco más de cerca, se da cuenta que es un samaritano. Y aunque en la parábola
no lo dice, no se nos da detalle de la nacionalidad de este moribundo. Muy probable este moribundo era un judío. Y nos dice la palabra, nos confirma la historia, que los judíos y samaritanos se tenían odio entre sí. No se llevaban entre sí por unos temas religiosos, por unos temas raciales. No se llevaban entre sí, como nos dice en esa historia de Jesús y la mujer samaritana precisamente. De manera que el hombre moribundo ve que es un samaritano que con cada paso que da se acerca a él, y para su sorpresa, el samaritano, aquel que él consideraba probablemente su enemigo, se detiene justo al frente de este moribundo. Se arrodilla ante él, no con desprecio, sino con compasión. Saca vino y aceite y lo vierte sobre sus heridas, limpiándolas con delicadeza. Rasgó probablemente su túnica para hacerle alguna venda y poder vendar las heridas de este hombre que estaba en un estado sumamente crítico. Qué cuadro más maravilloso, hermanos. El samaritano camina junto a su burro porque le prestó su burro a este hombre que estaba en un estado crítico. O sea, el samaritano se desmonta y prefiere cederle su lugar a este hombre que estaba en un estado crítico. Llegan a una posada. El mesón era una especie de motel, de un hotel pequeño donde las personas podían pasar la noche. Llegan a un mesón, llegan a una posada, pasa la noche cuidando a este hombre que, dicho sea de paso, no lo conocía. No es que será ese mi primo, que ese mi hermano, que no, que porque ese es amigo de un amigo mío. No lo conocía. Y aún así pasa la noche cuidándolo. Y al amanecer saca 2 denarios, que para aquel entonces 2 denarios equivalía a 2 días de trabajo. Se lo entrega al mesonero, al administrador del hotel, y le dice: cuídalo, lo que gaste de más te lo pagaré cuando regrese. Hermanos, miren el verdadero amor de Dios manifestado en acción. Lo que el sacerdote y el levita ignoraron, un hombre considerado como enemigo rompió las barreras raciales y religiosas para ayudar a un ser humano, porque nuestro prójimo es todo aquel que porta la imagen de Dios, sin importar sexo, sin importar creencia, sin importar religión, sin importar incluso preferencia sexual. Nuestro prójimo es todo aquel que porta la imagen de Dios. El buen samaritano no dudó en ayudarlo de inmediato. Lo llevó al mesón para que pudiera ser cuidado. Le pagó el hospedaje por adelantado. Y como si esto fuera poco, ofreció aún más ayuda al mesonero, si en dado caso llegara a necesitarla. Hizo mucho más de lo que alguien hubiera podido esperar que él hiciese. Como dijo un comentarista, ser buen prójimo es la expresión práctica del principio del amor para cualquiera que lo necesite. Pero hermanos queridos, qué retrato más hermosos tenemos aquí también del Evangelio. Tú y yo, mis hermanos, éramos como ese moribundo a causa de nuestros delitos y pecados, sin forma alguna de levantarnos y curarnos. Pero alguien ha visto nuestro dolor, nuestra tristeza, nuestra desesperanza, nuestro desastre, y movido simplemente por la misericordia, nos ha brindado la salvación que necesitábamos. Y esa persona es Jesucristo. Él vivió una vida perfecta, obedeciendo toda la ley, y ha hecho con nosotros lo que nosotros mismos no hubiéramos podido hacer por nadie, ni siquiera por nosotros. Ir a la cruz del Calvario y pagar todos nuestros pecados, morir y al tercer día resucitar para vencer el pecado, a Satanás y la muerte.
Él ha venido, mis hermanos, a sanar a los quebrantados de corazón, a traer libertad a los cautivos y oprimidos, a dar vista a los ciegos. Él ha venido, mi amigo que estás aquí, a buscarte a ti, a salvar lo que se había perdido, como ese hombre moribundo que estaba a punto de morir. Luego de Jesús relatar esta parábola, en vez de contestar la pregunta del intérprete, recuerden, la pregunta era, ¿quién es mi prójimo? En vez de Jesús contestarle la pregunta, le hace otra contrapregunta, versículo 36. Le dice Jesús a este hombre, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y este hombre le dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Algo tenemos que hacer, hermanos. Es hora de hacerle caso a Jesús y nosotros usar de mucha más misericordia. Yo no digo que usted no esté teniendo misericordia, pero siempre se puede hacer más por el poder de Dios que está en nosotros. Hoy el Señor nos está llamando a que usemos de misericordia con esos vecinos y esos familiares que son difíciles de entender y de amar. Con ese compañero de trabajo que nos ha humillado, que nos ha calumniado o que nos ha engañado. Con ese esposo o esa esposa que con los años se ha puesto más irritante y todo le hiede y nada le huele. Con ese esposo o esa esposa que está atravesando por algún tema de salud. Que como iglesia usemos de misericordia en esta comunidad donde decenas de familias necesitan ver a Dios a través de nosotros, porque el amor a Dios nos mueve a tener misericordia del prójimo. Ya cerrando, hermanos, de la historia de Nicolás, el hombre que salvó a los 669 niños judíos, los años pasaron. Este hombre guardó todo en una caja, guardó los detalles en un álbum, o sea, los detalles de los niños que salvó, sus nombres, su ascendencia, o sea, quiénes eran sus padres, todo lo tenía escrito. Y siguió con su vida. Este hombre se casó, tuvo hijos, volvió a su trabajo y nunca mencionó a nadie lo que hizo. Casi 50 años después, ya para ese entonces el hombre tenía como unos 80 años, su esposa, la mujer es como siempre de curiosa, desempolvando encontró una caja y fue a ver lo que tenía esta caja. Y se topó con este álbum y con todos estos nombres que estaban escritos de la vida salvadas por Nicolás de las manos del cruel Adolf Hitler. Y a escondidas de su esposo, la mujer llevó este álbum a un historiador para corroborar la historia y pronto la historia de Nicolás salió a la luz. Unos productores de la BBC es el canal público de Inglaterra o de Gran Bretaña o del Reino Unido. La BBC organizó un programa especial, usted lo puede buscar en YouTube para que usted vea eso que es hermoso. Organizó un programa especial, Nicolás y su esposa fueron invitados a este programa sin saber la verdadera razón. La esposa sí sabía, pero el hombre no. Y en el programa, Nicolás sentado así en el público, era un programa de esos que se hacían antes con gran público, como en un auditorio. En el programa, Nicolás estaba sentado ahí en unos asientos del público y en un momento la presentadora mostró el libro de los registros de los niños y comenzó a contar la historia. Y Nicolás estaba ahí, pero no sabía lo que iba a pasar en un momento. Y cuando la conductora del programa ve a Nicolás directamente y le pregunta, señor Winston, ¿sabe quiénes están sentados a su alrededor aparte de su esposa? Nicolás miró a la audiencia como le dijo, no,
O sea, no conozco a nadie en este salón, aparte de mi esposa. La conductora le dijo, son solo algunos de los niños que usted salvó. Hermanos, todo el auditorio a su alrededor, decenas de hombres y mujeres adultas se pusieron de pie y con lágrimas en los ojos aplaudieron a ese hombre que para ellos fue su Salvador. Después de medio siglo, después de casi 50 años, este hombre no se había dado cuenta de la magnitud de la obra que él había hecho a favor de estos niños. Hermanos queridos, Dios nos ha asegurado que tiene galardones grandes en los cielos, esperando por todos aquellos que aman y tienen misericordia con todos. Amad a vuestros enemigos, dice el Señor. Hagan el bien, presten, y su galardón será grande en los cielos. Presten sin esperar nada a cambio. ¿Y qué nos resta a nosotros? Obedecer lo que Jesús dijo. Ve tú, ve tú, ve tú, ve tú, ve tú, ve tú, voy yo a hacer lo mismo.